Raúl, Maribel, 20º aniversario, esto es tremendo, es brutal. Yo espero estar en el 25º. Ya no voy más adelante, pero 25º sí. Hay una canción de Serrat que os recomiendo, que se llama Ara que tinc 20 anys. Ara que encara tinc força. O sea que os la recomiendo porque da sentido al 20º aniversario. Bien, me han pedido que hable de los avances en el siglo XXI de la hepatitis C y probablemente todo lo bueno que se ha hecho sobre hepatitis C ha sido el siglo XXI. ¿Cómo estábamos en el año 2000? Pues en el año 2000 teníamos aproximadamente 170 millones de personas infectadas por este virus, que era más o menos un 3% de la población mundial, más de cerca de 500.000 muertes anuales secundarias a la infección por virus C, principal indicación de trasplante de hígado en Occidente y la causa más frecuente de hepatocarcinoma en Europa. Es decir, la foto es impresionante. Y estamos hablando del año 2000. ¿Y qué teníamos como tratamiento? Pues el interferón. El interferón, los hepatólogos somos tan inteligentes que combinando el interferón con un poco de ribavirina, fijaros cómo desde el año 91 al año 2002 fuimos incrementando la eficacia del tratamiento y pasamos de un 6% a un 50% en el año 2002. Pero obviamente con una serie de problemas secundarios tremendos. Los pacientes lo pasaban. Primero, había muchos pacientes que no querían ni oír hablar del tratamiento. Y los que aceptaban el tratamiento con un sufrimiento tremendo, con muchos efectos secundarios, algunos de ellos efectos graves, y por lo tanto era una medicación muy limitada en su eficacia y en su tolerancia. ¿Qué pasó? Pues a partir de esa fecha se empezó a estudiar el ciclo biológico del virus de la hepatitis C, como ha comentado María antes con el virus B, y aprendimos que habían dianas terapéuticas que podían ser accesibles y que se podían diseñar medicamentos contra esas dianas. Básicamente sobre la inhibición de la proteína NSA5, que bloquea la replicación, el complejo de formación del virus, inhibidores de la proteasa del virus, los inhibidores NS3-4 de la proteasa del virus y inhibidores de la polimerasa del virus. Todos estas dianas terapéuticas empezaron a formular medicamentos específicos para intentar bloquear cada una de ellas. Después del interferón aparecieron como primeros medicamentos los inhibidores de las proteasas del virus. Telaprevir y Boceprevir eran dos medicamentos fantásticos para tener a los pacientes casi en estado de coma. Eran medicamentos extraordinariamente horripilantes que producían una anemia generalizada severísima. Nunca en mi vida mi teléfono móvil ha funcionado tanto como en aquella época porque los pacientes sufrían lo que no está en los libros, porque obviamente tenían anemia, tenían rash, tenían afectación del estado general. La verdad es que, y además solamente se podían administrar en pacientes con genotipo 1 y con un estado de enfermedad hepática muy inicial. Por tanto, tenían tantas limitaciones y tantos efectos adversos que duraron muy poco tiempo. Bueno, ¿dónde apareció el milagro? El milagro apareció en el 2013, con la identificación, y los que tengan interés les puedo contar una serie de anécdotas, del sofosbuvir. Sovaldi, sofosbuvir, que identificó o creó una pequeña compañía que luego se lo cedió a Gilead
fue el primer medicamento que cambió la historia natural de la infección por el virus de la hepatitis C. Es un inhibidor de la polimerasa del virus. No se han detectado resistencias específicas a este medicamento y, como ustedes pueden ver en la gráfica, a partir de ese momento se empiezan a asociar distintos medicamentos al sofosbuvir, pero básicamente la inmensa mayoría de medicamentos, como ustedes pueden ver, se asocia a un inhibidor de proteasas, se asocian medicamentos contra NS5A asociados a sofosbuvir prácticamente en su totalidad. Bien, siguiendo con este panorama, aparecen otros medicamentos, la combinación onbitasvir, paritaprevir, dasabuvir. Vamos mal. Vamos francamente mal. ¿Puedo ir para atrás? Ahora, sí, ya está, ya está. La combinación de estos tres medicamentos fue la primera combinación de AbbVie, que unían un inhibidor de proteasas con un inhibidor de NS5A y la verdad es que tenían pues una eficacia comprobada, pero también con un número de interacciones medicamentosas suficiente y por lo tanto no era una combinación excelente en ese momento. A partir ya del 2016-2017 aparecen sofosbuvir y velpatasvir como asociación y al mismo tiempo la segunda generación de AbbVie, glicaprevir, pibrentasvir, dos tratamientos pangenotípicos, es decir, que se podían administrar en cualquiera de los genotipos del virus C, por lo tanto hacían que el genotipo ya no fuera imprescindible para poder tratar a estos pacientes y con eficacias realmente espectaculares. Aquí tienen ustedes dos imágenes de los estudios de registro de estos medicamentos. Arriba tienen ustedes la combinación sofosbuvir-velpatasvir exclusa y abajo la combinación glicaprevir-pibrentasvir con cifras de éxito cercanas al 100%, por encima del 95% en todos los casos. Si ustedes piensan que con una pastilla al día durante 12 semanas sin ningún efecto adverso podían curar al 98% de los pacientes, la verdad es que esto es realmente un milagro del siglo XXI. Es decir, las vacunas del COVID obviamente han ido mucho más rápido y suponen un avance espectacular que puede cambiar nuestras vidas, pero esto también en otro tipo o en otro nivel también consiguen una curación de los pacientes muy importante. No solo esto, sino que además tenemos una triple combinación de rescate para aquellos poquísimos pacientes que no alcanzan la respuesta virológica sostenida con uno de los tratamientos que les he comentado. La triple combinación con sofosbuvir, velpatasvir y voxilaprevir, que es un inhibidor de proteasas, consigue éxitos cercanos al 100% en pacientes previamente no respondedores al tratamiento pangenotípico. Por tanto, esto refuerza todavía más el uso de estos tratamientos pangenotípicos porque podemos rescatar a aquel paciente que de alguna manera es resistente o no responde a la medicación. Que nuestra experiencia es excepcional. Lo que ocurre a veces es que hay pacientes que no son adherentes, que no toman la medicación bien, etcétera, etcétera, o que hay interacciones farmacológicas, pero es excepcional el paciente que no responde, haciendo bien el tratamiento, no responde a la medicación. ¿Cuáles son los beneficios del tratamiento? Muy fácil, muy fácil. Mejoría de la enfermedad hepática, esto es lo primero. Segundo, mejoría de las manifestaciones extrahepáticas. Y tercero, y muy importante, mejoría de la calidad de vida del paciente. Es espectacular
el ver a los pacientes cuando hacen el tratamiento, cuando se negativiza el virus, cómo les cambia la vida. O sea, pacientes, y además te lo cuentan, doctor, puedo hacer muchas cosas que antes no podía, desde deporte a trabajo, a cualquier otra actividad. Yo antes no podía jugar un set a tenis y ahora juego 3. Es decir, cualquier actividad que antes no podían hacer, la hacen con mucha mayor soltura. Bien, a partir de aquí, la OMS empezó a hacer requerimientos, como es lógico. La OMS tiene grandes ventajas y grandes inconvenientes. Primero, puede decir lo que quiera y nadie lo rebate. Y en segundo lugar, puede no cumplir los objetivos y no pasa nada. Bien, pues los objetivos, no me mires así, María, porque es verdad. Los objetivos de la OMS en este aspecto eran pues conseguir en el 2030 los objetivos que todos ustedes conocen: 90% de diagnóstico de hepatitis virales, 80% tratados y 65% de reducción de mortalidad. Yo les digo que no vamos a conseguir globalmente estos objetivos. No se van a conseguir, pero bueno, es bueno tener los retos por delante para seguir insistiendo, y si no es el 2030, pues que sea el 2040, pero que sigamos en la lucha, ¿no? Es evidente, si nosotros tenemos estos medicamentos que curan casi a todo el mundo, el problema ya no es tener las herramientas, sino implementarlas. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos una serie de facilidades para hacer el screening, para identificar a los pacientes. Tenemos que hacer disminución de daños en aquellas poblaciones vulnerables que no solo necesitan el tratamiento, sino hay que modificar su patrón de conducta y sus hábitos para intentar que no se reinfecten, porque este es uno de los problemas actuales en estas poblaciones vulnerables. Tenemos sistemas, como antes María comentaba, sistemas de diagnóstico sencillos, fáciles y rápidos. Podemos hacer los test de detección en saliva, podemos hacer el RNA directamente en el sitio donde está el paciente y en 20 minutos tener el resultado. Hay lugares en donde va una camioneta con una enfermera y llegan al sitio donde están los pacientes, hacen una determinación rápida de RNA y les dan la medicación directamente desde la camioneta. Esto que parece pues casi de película, pues es real, ahorra muchísimo dinero, hace que la asistencia primaria no se desborde más, hace que los hospitales puedan funcionar mejor y aumentan mucho la eficacia. Porque el concepto es que hemos de ir a buscar a los pacientes. Muchos de estos pacientes no van a venir a la consulta al hospital. Y el sistema que teníamos de diagnóstico antes no podemos seguir utilizándolo. En España el paciente iba al médico de cabecera, del cabecera al digestólogo, del digestólogo a un centro especializado, el centro especializado repetía la analítica y una ecografía y un fibroscan, y luego al cabo de un mes le daba la medicación. Había pasado a lo mejor casi un año desde el inicio hasta el fin, hasta la prescripción. Esto se ha acabado, esto no puede seguir así. En España hubo otro segundo milagro, que fue el Plan Nacional de Tratamiento de la Hepatitis C, cosa que no se va a repetir nunca más, pero se pudo tratar a todos los pacientes independientemente del grado de fibrosis. Y el Ministerio puso dinero y facilitó que se pudieran tratar todos estos pacientes. Fíjense, estos son datos recientes del Ministerio. Desde el inicio del plan se han tratado casi 150.000 pacientes. Es una cifra más que respetable. Quiero que se fijen cómo ha ido disminuyendo el número de tratamientos. Es lógico, porque cada vez hay menos pacientes en el sistema sanitario y por tanto se tratan menos. Pero ha habido otro factor y ha sido la aparición del bicho este repugnante del COVID, del SARS-CoV-2. ¿Qué ha pasado?
pues que desde que empezó la pandemia han disminuido los tratamientos de virus T de una manera absoluta. Fíjense la flecha del SARS-CoV-2, aparición, y el número de pacientes tratados inmediatamente después casi se va, no a cero, pero casi. Obviamente el número de casos acumulados de pacientes tratados se ha ido incrementando a lo largo de los años y afortunadamente hemos tratado a muchísimos pacientes, pero estamos ahora en un momento delicado de la situación. Hemos de intentar recuperar las cifras previas a la pandemia. Si tenemos un poquitín de suerte y controlamos la pandemia con la vacunación, que es lo que aparentemente parece en la actualidad, tenemos que volver a tratar a pacientes con virus T. ¿Qué pacientes tenemos? Probablemente hay dos poblaciones y se han hecho cálculos. Probablemente hay un 70% de pacientes que tienen infección por virus C documentada, pero que por cualquier razón no han sido tratados, porque era la época del interferón y no querían, o porque se desvincularon del sistema sanitario. Por distintas razones, hay un 70% de estos pacientes que tenemos que volver a buscar, hacer un look back, hacer un relink, es decir, ir para atrás, buscar en las bases de datos de cada hospital pacientes de los últimos años para ver por qué no se han tratado y volver a llamarles y darles medicación. Y luego hay casi un 30% de pacientes que no están diagnosticados y a esos hay que ir a buscarlos. ¿Dónde están estos? Pues están en los centros de tratamiento de drogadicciones, están en distintos centros específicos, en los psiquiátricos, en distintos centros donde tenemos que ir a buscar a estos pacientes. El European CDC, el Centro de Enfermedades Infecciosas en Europa, es el que monitoriza, responsable de monitorizar los pacientes tratados y diagnosticados. La verdad es que hay países que tradicionalmente informan, mandan la información, y otros como España que no mandan la información. Si nosotros en España no mandamos la información, ¿cómo sabremos si hemos cumplido los objetivos o no de la OMS? Es decir, yo creo que hemos de aprender la cultura de informar a las instituciones que se ocupan de la monitorización, porque si no, nunca sabremos si realmente cumplimos o no los objetivos. Es cierto que en los países occidentales la gente que utiliza drogas por vía parenteral son la población de mayor riesgo de infectarse por virus C. Esto está claro y, por tanto, no hay ninguna duda de que tenemos que ir. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están? Donde reciben la metadona, donde les tratan los efectos de la drogadicción. No podemos esperar que estos vengan al hospital, hemos de ir nosotros allí para tratarles. Hay otros grupos de riesgo, obviamente la gente que está en las cárceles, muy vinculado a la utilización de drogas, pero en España se han hecho grandes progresos en el tratamiento dentro de las cárceles, o sea, de nuevo no hay que llevar al paciente al hospital, sino hemos de ir nosotros a tratarlos allí. Los hombres que tienen sexo con hombres, este es un grupo difícil. Es un grupo difícil porque es un grupo más oculto, menos transparente. Utilizan sistemas, tienen un nivel en general económico y cultural un poco superior a los otros que comentábamos, y se organizan entre ellos. Tienen las friendly cities y van pues de Barcelona a Hamburgo, de Hamburgo a Ámsterdam, y hacen el chimsex y pueden estar 48 horas haciendo sexo, cosa que es envidiable desde un cierto punto de vista. Sí, pero
pero las posibilidades de infectarse pues, son muy elevadas, ¿no? Y por tanto hay que ir también a los centros o a los lugares en donde se reúnen estos señores, por llamarles de una manera amistosa, para intentar tratarles. El grupo de coinfectados con HIV está muy controlado. Son pacientes ya, son cohortes muy bien estudiadas y por tanto ha bajado la prevalencia de virus C, ha bajado de un 40 a un 1-2% en estas cohortes. Hay estudios recientes muy interesantes. Este es un estudio realizado en Estados Unidos, en donde lo que hicieron fue con sofosbuvir velpatasvir, con Exclusa, hacer el mínimo control posible, que significa 2 llamadas telefónicas. O sea, ya ni ven a los pacientes, simplemente 2 llamadas telefónicas. Bueno, ahora en el InSalud también nos pasa esto, ¿no? Que le llaman aquí... Es fantástico porque le llaman visitas telemáticas. En realidad es una visita telefónica y tiene suerte si el paciente se pone al teléfono. Muchas veces el señor no se encuentra. La cuestión, con 2 llamadas telefónicas obtienen un 95% de respuesta virológica sostenida en pacientes tratados con la combinación pan-genotípica. Cuando se hacen estudios matemáticos basados en distintos datos, pues España ocupa un excelente lugar de cuándo se eliminará la hepatitis C. Y fíjense en el esquema que teóricamente en el 2021 España tenía ya que haber eliminado la hepatitis C. Los estudios estos matemáticos a mí me dejan siempre con una cierta, quizá porque soy de letras, me dejan con una cierta insatisfacción, porque esto obviamente no lo vamos a conseguir. Es cierto que se han tratado muchos pacientes y probablemente estamos mejor que otros países, pero esto de conseguir en el 2021, Homi Rasavi claramente ha fallado en los números, ¿no? ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues que nos ha fastidiado. No solo nos ha fastidiado por llevar mascarillas, sino que en relación a la infección por virus C nos ha fastidiado enormemente. Primero, la asistencia primaria está absolutamente desbordada. En segundo lugar, los pacientes tienen miedo a venir al hospital muchas veces. En tercer lugar, las consultas hospitalarias también están desbordadas, con lo cual, obviamente, pues esto ha bajado muchísimo el número de visitas. Solo les quiero mostrar qué ocurre, y es un modelo matemático de nuevo, el enorme impacto, el incremento en las muertes debidas a enfermedad hepática y en la presentación de hepatocarcinoma cuando hay un año sin tratamiento, es decir, se pierde un año en la eliminación del virus C. Pues que el número de hepatocarcinomas y el número de muertes hepáticas aumentan tremendamente. Y ese es un riesgo que tenemos. Y quiero terminar con esta caricatura de mis íntimos amigos que han conseguido, en el año 21, han conseguido el Premio Nobel de Medicina del 2020, Harvey Alter, que fue el primero que se dedicó a la hepatitis no A no B, que guardó sueros que facilitó a Michael Houghton en el centro para identificar, para clonar el virus de la hepatitis C, y finalmente en el Instituto Rockefeller hicieron una serie de estudios para demostrar que el virus C era responsable de la enfermedad. Creo que esto, de alguna manera, representa y certifica el 20º aniversario no solo de estas jornadas, sino del estudio de la infección por virus C. Muchas gracias a todos. Muy bien, enhorabuena. Muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta o comentario a la exposición del doctor Esteban? Parece que bueno,
Doctor Andrade. Sí, bueno, enhorabuena, Rafa, por esta magnífica exposición sobre esta historia reciente del virus C. Sí, no, yo lo que... O sea, tú has sido un poco escéptico respecto a la eliminación que se vaya a conseguir, me refiero en las fechas propuestas o previstas o objetivadas, ¿no? Pero, es decir, para ti, ¿dónde habría que poner más el acento? Es decir, ¿cuáles tendrían que ser las políticas de eliminación desde tu punto de vista? Está claro que hay que diagnosticar más los casos de hepatitis C. Y me temo, ahora están funcionando muchos programas de microeliminación en muchas universidades, en muchos centros médicos. Con las políticas de microeliminación no vamos a eliminar el virus C. Mejoraremos la situación en poblaciones vulnerables, pero sería necesario hacer un screening poblacional, macroeliminación, para intentar eliminar el virus C. Si no, lo veo francamente complicado. Porque todavía hay mucho paciente que no pertenece a ningún grupo de estos de riesgo, de población específica, ¿no? Y a esos no los vamos a pillar si no hacemos un relink muy estricto y buscamos a todos los pacientes previamente no tratados e intentamos hacer un screening poblacional. Si no, no vamos a creo, ¿eh? Yo te voy a hacer una pregunta clásica. Vete con cuidado, ¿eh? Que es a todos los que tenemos... ¿Te quieres casar conmigo? Todos los que tenemos experiencia en los centros de reducción de daños, sabemos que es muy difícil eliminar el virus C en usuarios de drogas. Algunos no quieren hacerse los test diagnósticos, otros no quieren tratarse, otros se tratan, se curan y se reinfectan. ¿Crees que todavía hay lugar para una vacuna? Porque antes, al principio de la historia de la hepatitis C, había una búsqueda intensa para una vacuna y ahora parece que nos hemos olvidado y el tratamiento como prevención pues ha funcionado o está funcionando muy bien. ¿Pero crees que necesitamos una vacuna? Indudablemente, indudablemente. Michael Houghton, el del centro, se ha pasado, que fue el que identificó y clonó el virus, se ha pasado la vida intentando identificar o buscar una vacuna y no lo ha conseguido. Hay dos grupos internacionales intentando conseguir una vacuna. El virus C tiene una capacidad de mutación importante y de momento no hay visos de tener una vacuna disponible a corto plazo, pero que sería tremendamente importante sin duda, sin ninguna duda. Pero tendremos que seguir haciendo tratamientos. Y tú tienes razón, ¿eh? En las poblaciones vulnerables, en la gente que utiliza drogas, en los estudios hay casi un 50% de pacientes que no se tratan porque no quieren, como tú decías, o porque hacen la medicación mal. Es lo que podemos hacer, no le veo más solución. Pero ojalá dispusiéramos de una vacuna, claro. Ya sabemos que no podemos eliminar por completo, erradicar la infección si no tenemos una vacuna. Rafael, una pregunta un poco tonta quizá, pero práctica. Hoy día con los tratamientos pangenotípicos, ¿no sería necesario, sería a todo el mundo ponerle y no hacer el genotipo? ¿Sería más práctico para...? Nosotros estamos tratando sin genotipo. No significa a veces que no lo pidamos, pero damos la medicación y el genotipo llega cuando llega. Me refiero que tratamos sin tener el genotipo. Y en muchos puntos no lo hacemos ya. No hacemos genotipo porque no es necesario. No es necesario. Y otra cosa es que yo he vivido dos pacientes que estaban curados, lo habían curado con tratamiento antiviral y le habían dicho que no necesitaban nada más. Los dos los recibí, tenían un hepatocarcinoma. Se debe de recalcar a partir de qué fibrosis, de qué grado de fibrosis, qué grado de electrografía se deben de seguir los pacientes, porque estos dos pacientes, uno está trasplantado y el otro se lo ha tratado localmente, pero... Nosotros seguimos a todos... Se debe de insistir en eso, ¿no? Sí, es imprescindible seguir monitorizando a todos los pacientes con cirrosis, aunque se curen del virus C. Es decir, nosotros seguimos haciendo
vigilancia del cáncer hepático, ecografía cada 6 meses a todos los pacientes con cirrosis. Hay una cierta duda si los pacientes con F3 deberían ser monitorizados igual o no. Pues dependerá de las facilidades que uno tenga para hacerlo, porque la F3 pues a lo mejor puede ser un F4 y por tanto no todos los F3 son iguales, pero yo creo que inicialmente sería bueno seguir monitorizándolos. Muy bien. Pues entonces, si no hay ninguna más pregunta, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias.